Rayman está más vivo que nunca. En los últimos días se ha confirmado un remake para nuestro amiguito sin extremidades, pero los Souls recordamos esa época triste y solitaria. Un lugar oscuro en el que parecía que Rayman se quedaría sepultado en juegos para móviles. Pero la comunidad se mantuvo firme. Gracias a su talento y dedicación, lograron mantener viva la esencia de Rayman, dándole vida en proyectos y fanbase totalmente únicos y llenos de creatividad, algunos de los cuales ya hemos explorado en este canal. Hoy tengo algo especial para ustedes. Un proyecto que me llega a mi corazoncito, porque es uno de los pocos fanbases de Rayman creados por manos latinoamericanas. Y ese juego es... De la mano de Plumwin Studios nos traen este hermoso mod para Rayman Legends, que por las cosas que agrega fácilmente puede ser un juego aparte. Los creadores buscan mejorar el diseño de niveles de Rayman Legends, añadiéndole una buena dosis de dificultad, pero no solo eso, sino que buscan desarrollar una buena historia coherente y con toques cómicos, trayendo de vuelta a personajes de juegos pasados, para así poder arreglar ciertos cabos sueltos y dudas que nos trajo Rayman Legends. Y es que Rayman Origins 2 se trataría de una precuela de Rayman Legends, pero no hay que adelantarnos mucho, vamos a ir paso a pasito. Podría decirse que todo empezó con Save, y solo quería crear un nivel usando el editor VCanvas. El objetivo principal era mejorar el diseño de niveles de Rayman Legends, dándoles más dificultad y epicidad. Este publicaba sus creaciones en Discord, y un tal Lepidopterus lo empezó a molestar a manera de broma, diciendo que mejorara el diseño de los niveles. Sage se hartó de estos comentarios y le propuso enseñarle a usar VCanvas, y de manera inesperada estos dos ya estaban creando y diseñando niveles para Rayman Legends. Lepi empezaría a hacer diversos mods para Rayman Legends, como Colorful Jungles y Dark Mares. Alex, un pequeño dibujante apasionado por la saga Rayman, crearía un dibujo propio al estilo Rayman Origins. Lepi, interesado en el estilo de Alex, le pediría que haga el pollo zombie de Rayman 2 al estilo de Rayman Legends. Alex tenía sus dudas respecto a esto, ya que no sabía cómo hacer el estilo Legends, pero después de largas horas en YouTube viendo tutoriales, lo terminaría haciendo, convenciendo a Lepi para que este se uniera a trabajar en el mod de Dark Mares Enemies, y tiempo después se uniría a Origins 2. Alex traería ideas muy ambiciosas para este proyecto, pues este no solo quería que Origins 2 se tratara de niveles y ya, sino también quería hacer una historia, trayendo viejos personajes y escenarios de la saga Rayman, así que se puso manos a la obra y creó la Biblia de Origins 2. Al principio hubo un par de dificultades, ya que Lepi quería crear ciertos niveles, pero con esta nueva historia no encajarían ni tendrían coherencia en Origins 2, pero al final todo llegaría a un bonito acuerdo. Pero aún hay más personas involucradas en este proyecto, como France, quien es la nueva voz de Rayman en este proyecto, mi amiga Redo, que le ayudará a Alex en el diseño de personajes, Brad, que le ayudará a Lepi y a Sade en el diseño y creación de los niveles, y la talentosa de Absolution, que le dará vida a este proyecto con el soundtrack. Todas estas personas involucradas son increíblemente talentosas y muy hábiles, por lo cual será un proyecto de calidad. Un dato curioso que pasó en el desarrollo de este fangame es que al principio del desarrollo se diseñaban los niveles y personajes con el estilo artístico de Rayman Legends. No fue hasta que los creadores empezaron a hacer público este mod de Rayman Legends que la creadora del proyecto Rayman Raving Rabbids Rebrewer, Aeda Goof, les dijo que si estaban haciendo un fangame que tenía el nombre de Rayman Origins, ¿por qué no hacer el estilo gráfico de Rayman Origins en lugar de Legends? Cosa que tiene bastante sentido. Alex sí quería trabajar con este estilo artístico porque el estilo artístico de Rayman Origins es un poco más fácil de hacer que el de Legends, pero esto significaba volver a hacer montones de diseños de personajes y demás cosas que Alex ya tenía hechas con el estilo de Rayman Legends. Al final este esfuerzo extra valió la pena porque el juego se ve igual de increíble, e incluso me atrevería a decir que hasta mejor. Ahora pasemos a algo un poco más interesante, que es la historia de este fangame. La trama
trama comienza después de Rayman Origins. Aunque parecía que la paz había regresado al claro de los sueños, la desaparición del mago dejó un vacío y un sombrero suelto. Este sombrero, lejos de quedarse quieto, comienza a hacer bromas y desatar desastres por todo el claro de los sueños, molestando a criaturas y despertando fuerzas oscuras. El mod introduce nuevos escenarios que conectan con lugares icónicos de la saga, como la Tierra de los No Tan Muertos, el Desierto de los Naren, Isla Volcánica, pantanos y Kandishitao. A diferencia de Legends, Origins 2 presenta una narrativa más integrada al gameplay a través de NPCs como Murphy, la Hada Lee y los diminutos. Estos nos revelan cómo el claro de los sueños empezó a llenarse de pesadillas. Murphy explica que Voodoo Mama, furiosa por las bromas del sombrero mágico, ha comenzado a crear pesadillas más peligrosas. Rayman deberá viajar a través de distintos mundos para detener este caos antes de que sea demasiado tarde. Cada nivel nos acerca más a entender cómo el claro de los sueños llegó a la situación que vemos al principio de Rayman Legends. Origins 2 es una aventura que une las piezas entre Origins y Legends, expandiendo la historia de Rayman y sus amigos con nuevos desafíos y secretos. Ya que este es el punto fuerte de Origins 2, los nuevos retos y desafíos que están en los niveles. Así que veamos a más profundidad este tema. Si bien la jugabilidad de Rayman Legends es bastante frenética, el diseño de niveles no es tan desafiante y algunas veces es repetitivo, pues el propósito de Origins 2 es precisamente mejorar esa fórmula de Rayman Legends. Shade y Leppy quieren que Origins 2 sea todo un desafío para los fans de Rayman, pues los niveles tendrán su buena dosis de dificultad, con saltos precisos, enemigos posicionados en lugares que dificultarán el paso, obstáculos que nos obligan a tener reflejos de gato, y aparte tendremos que ser más observadores a lo largo de los niveles, ya que los diminutos y monedas estarán en lugares más escondidos. Pero este mod tendrá niveles especiales, con nuevos y creativos desafíos. Los niveles de rescatar a la princesa ahora serán reemplazados por diversos desafíos, en donde se encuentran los niveles del castillo de Drácula, donde tendremos que completarlos a lo Metroidvania. También tendremos niveles de cofres. En todos los niveles normales estarán los desafíos del sombrero mágico, como en Rayman 1. Los desafíos del sombrero mágico son minijuegos inspirados en juegos anteriores de Rayman. Ejemplo, hay temática de Rayman 1, Rayman 2, Rayman 3 o incluso Rayman Golf. También en algunos niveles estará de vuelta la ciruela, que nos ayudará a flotar e incluso romper jaulas de diminutos. Como podemos ver, Rayman Origins 2 se centra más en los niveles, ya que pues por temas de limitación del programa no podrán añadir nuevas habilidades, pero los chavos de Origins 2 siempre buscan nuevas ideas para hacer que los niveles se sientan únicos, desde añadir historia, NPCs, diversos escenarios, y claro, Origins 2 también tendrá gran variedad de skins y personajes. Tendremos hasta el fotógrafo desechado en la beta de Origins, e incluso hasta el mismísimo Snoop Dogg va a estar aquí, así que en temas de jugabilidad Origins 2 será bastante bueno. Origins 2 sigue en desarrollo y como tal aún no tiene una fecha de salida, pero si quieres apoyar este proyecto, acá abajo en la descripción te dejaré las redes sociales de Alex Limited Games para que sigas sus proyectos y lo apoyes en Origins 2. También dejaré las redes sociales de los participantes para que también apoyes sus proyectos, ya que son muy buenos. Y un saludito para las siguientes personas. Gracias por sus fanarts, todos son muy buenos. Sin más que decir, se la lavan, chavos.